El tema 22. Los actos de comunicación judicial, los actos de comunicación con otros tribunales y autoridades, oficios y mandamientos, el auxilio judicial en el orden civil, los exhortos y también los exhortos y mandamientos en el proceso penal. Y luego este epígrafe que es un poco un cajón desastre, porque claro, la cooperación jurídica internacional es amplísima, ¿no? Y además en relación con la Unión Europea hay un montón de reglamentos, de disposiciones, sobre todo con la Orden Europea de Detención y Entrega. Bueno, lo veremos así un poco. No se suele meter demasiado el examen en este epígrafe, esto sería inabarcable. Pues vamos allá, vamos allá. Eh, lo primero que nos dicen aquí es los actos de comunicación con otros tribunales, regulación legal. Bueno, ¿qué son los actos de comunicación con otros tribunales y autoridades? Bueno, básicamente lo que denominamos exhortos, ¿no? En el lenguaje foral, del foro, en el juzgado, se utiliza pues, un exhorto, un auxilio judicial también se le llama, pero auxilio judicial, evidentemente, no a la persona, el funcionario del cuerpo de auxilio, sino solicitar auxilio judicial a otro órgano, ¿no? Entonces, sería esto, solicitud de cooperación judicial, exhorto, auxilio judicial, ¿m? Sería un poco los nombres que tienen. El que más se utiliza es el exhorto. Exhorto al juzgado pues de primera instancia de no sé dónde, a fin de qué. Ahora veremos cómo se regula, porque esto también ha cambiado un poquillo con las nuevas tecnologías. Y verdaderamente las comisiones rogatorias son los exhortos, pero remitidos a otro país. La comisión rogatoria internacional, lógicamente remitidos a otro país. Aquí tendríamos que diferenciar si ese país es de la Unión Europea o no lo es. E incluso me atrevería a decir un poco más, ¿no? Habría que ver los firmantes de los acuerdos dentro de la Unión Europea, el espacio Schengen y algunas otras cosas que lógicamente no podemos entrar, ¿no? Entonces esto sería, exhorto sería el nombre que se utiliza, cooperación jurisdiccional, auxilio judicial y en el caso del que sea internacional, comisión rogatoria. El artículo 118 de la Constitución nos dice que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida para estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. El otro día ya lo decíamos, ¿no? No solo en la declaración, sino también en la ejecución. Y la ley orgánica dedica los artículos que aquí comentamos, 273 a 278, a esta cuestión. Dice el 273, los jueces y tribunales cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de la función jurisdiccional. Se recabará la cooperación judicial, cada vez utilizamos unos términos diferentes, si os dais cuenta, ¿no? Cuando debiere practicarse una diligencia fuera de la circunscripción del juzgado o tribunal que lo hubiese ordenado o fuera de la específica competencia de otro juzgado o tribunal. Es decir, luego veremos que esto no es exactamente así, pero es necesario recibir declaración en un proceso civil, una testifical, a un testigo que vive, pues no sé, en Madrid. Hablamos de un juzgado de Alicante. Muy bien, pues se remitiría un exhorto al juzgado de Madrid, este se repartiría, juzgado de primera instancia de Alicante, juzgado de primera instancia de Madrid, misma clase y naturaleza, este se repartiría entre los juzgados de primera instancia de Madrid y este la llevaría a efecto, pues, digamos ahora ya a través de videoconferencia, ¿no? Pero un poco para que lo entendamos, el juzgado de Madrid realizaría las actuaciones necesarias. Supongamos que un juzgado de primera instancia de Alicante necesita pues que determinado juzgado de Madrid, el número 43 de primera instancia, le remita un testimonio de una sentencia que este juzgado ha dictado, que tendrá en su libro de sentencias. Pues entonces, lo que dice es que o fuere de la específica competencia de otro juzgado tribunal. Es decir, tiene la sentencia, la necesito para un pleito que yo estoy tramitando, remítamela. Esto es a lo que nos estamos refiriendo. Se efectuará siempre directamente. Esto es también lo dice la ley para evitar aquello de
para evitar aquello del escalafón, ¿no? Yo la remito a la audiencia provincial y tal, directamente sin dar lugar a traslados ni reproducciones. Es decir, yo, juzgado de primera instancia de Alicante, me dirijo directamente al juzgado de primera instancia de Cáceres o de Gijón. ¿Eh? Y lo dice la ley un poco, repito, para prohibir que nos dirigiéramos a través de los órganos superiores. Entonces ya, si ahora tardan un montón, pues tardarían lo doble, ¿no? Bien, ello no obsta, dice, para que los jueces puedan realizar cualquier diligencia de instrucción penal en lugar no comprendido en territorio de su jurisdicción. Ya lo hemos visto el otro día, ¿no? Pero lo repetimos, cuando el mismo se hallare próximo y resultare conveniente, dando recado de aviso, que se decía antes, inmediata noticia al juez competente. Es decir, voy a entrar en tu jurisdicción y voy a practicar esta actuación. Simplemente se comunica al juzgado decano. Muy bien. Hemos visto también que los jueces y tribunales de otros órdenes jurisdiccionales podrán también practicar diligencias de instrucción o prueba fuera de su jurisdicción cuando no perjudique la competencia de un juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal. Esto también, que queráis o no, muchas veces yo lo comento en el juzgado hablando o tomándome un café con alguien. Y muchas veces me dicen, ¿cómo que es eso? ¿Cómo que un juez va a salir de su territorio, de su partido judicial, al partido judicial de al lado, que se halla de próximo y puede actuar? Sí, sí, sí. Pues no, es que se remite un exhorto. No, mira, la ley dice tal. Es decir, que lo digo un poco esto para que las personas que estamos en los juzgados nos quedemos con esto, porque esto no se hace nunca. Nunca. Vamos, yo, excepto alguna cosa muy especial de la Audiencia Nacional, nunca he visto que un juez salga del territorio de su jurisdicción, ¿no? Vale, entonces, exhortos. Cooperación jurisdiccional, dejando a salvo la posibilidad que tienen los jueces de practicar diligencias en otros partidos judiciales sin perjudicar la jurisdicción del titular de la misma. Oficios. Quedémonos un poco con esto por si la pregunta dice, oiga, ¿cuándo se dirigirá un oficio? ¿Cuándo se dirigirá un exhorto? ¿Cuándo se dirigirá un mandamiento? Cuando los jueces y tribunales tengan que dirigirse a autoridades y funcionarios de otro orden. De otro orden. Por ejemplo, si el juez de instrucción se dirige pues, al comisario de policía judicial, no sería un oficio, sino sería un mandamiento. ¿Eh? Si el juez de primera instancia se dirige, pues no sé, a una autoridad, por ejemplo, no sé, al subdelegado del gobierno, pongamos, pues le dirigirá un oficio, sería una autoridad de otro orden, ¿vale? Entonces, autoridades y funcionarios de otro orden. Luego, digo yo aquí, la ley de enjuiciamiento criminal distingue entre oficios y exposiciones, y esto lo estamos viendo ahora mucho en relación con las causas jurídicas que afectan al gobierno, por decirlo de alguna forma. Vemos que determinado juez emite una exposición al Tribunal Supremo porque este es el competente para enjuiciar a determinada autoridad. ¿Eh? El juez de instrucción de no sé dónde, de Alicante o de Madrid, cuando está tramitando una causa, entonces de lo actuado aparece una persona aforada, esto ha sucedido recientemente con el fiscal general del Estado, no me estoy inventando nada, pues un juez determinado dice, como no es competente para, digamos, instruir la causa contra el fiscal general del Estado u otra autoridad, pues entonces lo que hace es remitir una exposición al tribunal competente, que en este caso sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Oficio, si es de la misma categoría, y exposición, si es de una autoridad judicial superior, cámaras legislativas, Congreso y Senado, y ministros de la corona, yo pongo aquí ya SIC, ¿no? Ministro de Justicia, por ejemplo, ¿no? Tanto para que auxilien a la administración de justicia como para que obliguen a autoridades y subordinados a que presten el servicio que hubieran pedido. Es decir, cuando tenga que dirigirse a una autoridad de carácter superior, dirigirá una exposición. Estamos viendo al Tribunal Supremo, por ejemplo, al Congreso y al Senado,
al ministro de Justicia o al de Hacienda o al de Economía. ¿Vale? Entonces, oficios, quedémonos un poco con la idea. Mandamientos. Los mandamientos, lógicamente, tienen, bueno, pues digamos, tienen una, iba a decir un acto, es un acto combinatorio superior, ¿no? Que el oficio. Entonces, ¿a quiénes se dirigen, no? Pues se dirigen a los registradores de la propiedad, los registradores mercantiles, los registradores de buques, los registradores de ventas de plazos de bienes muebles y los notarios. Es decir, todos los registradores, los notarios y los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Luego veremos también que, por ejemplo, como antes decía, la Policía Judicial está subordinada a jueces y fiscales. Por eso yo digo, bueno, se le dirigirá un mandamiento al comisario jefe de la Policía Judicial para que investigue, para qué, pues se le dirigirá un mandamiento. Y también cuando estudiamos los embargos, por ejemplo, ya no se hace, pero sí que es verdad que la ley sigue pensando que el funcionario del cuerpo de auxilio judicial, cuando realiza un embargo, es porque lleva un mandamiento del juez. ¿eh? Ahora sabemos que es una función del letrado de la Administración de Justicia, sí, pero la orden de ejecución y despacho de la misma la firma el juez. Lo mismo que un despacho, un escrito a un registrador de la propiedad lo firma el letrado de la Administración de Justicia, pero de orden del juez. Lógicamente, el letrado no podría dirigirle un mandamiento pues, a un registrador de buques, pero como lo hace por orden del juez, sí. Simplemente es un intermediario que da curso a las órdenes del juez. Entonces tenemos exhortos, oficios y mandamientos. Entonces, tramitación de los mandamientos y oficios se remitirán directamente por el AG que los expida a la autoridad o funcionario a la que vayan dirigidos, debiendo utilizarse, antes era potestativo, ahora es obligatorio, debiendo utilizarse los medios ofimáticos del 162. No obstante, esto es importante también en algunos supuestos, no en todos, en el ámbito civil prácticamente en todos, pero en otros órdenes jurisdiccionales, por ejemplo en penal no, sí, las partes podrán diligenciar personalmente los mandamientos y oficios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el procurador de la parte en un proceso civil puede decir, solicito se me entregue a mí pues el exhorto, el mandamiento, el oficio y yo lo diligencio. Es decir, yo voy al sitio donde tenga que realizar la actuación o al juzgado que tenga y lo entrego allí, me preocupo de que se diligencie debidamente. Cuando esté diligenciado, un momento, que admito la compañera, lo reintegro al juzgado, ¿no? Es importante. La parte a cuya instancia se libren estos mandamientos deberá pagar los gastos. Y ahora entramos ya directamente en el orden civil, los exhortos. Cooperación entre órganos jurisdiccionales, pues es un poco repetir lo mismo, ¿no? Y vamos ya un poco a la letra de la ley, al 169 que nos dice el auxilio judicial se prestará siempre en los siguientes casos. Cuando las actuaciones hayan de efectuarse fuera de la circunscripción del juzgado o tribunal que conozca del asunto, incluidos los actos de reconocimiento judicial. Quiere decir, se prestará siempre en estos casos. Hemos visto que el juez de primera instancia podría desplazarse. Ya damos por hecho que no lo va a hacer. Entonces se prestará en los siguientes casos, incluido el reconocimiento judicial, que se realizará este reconocimiento judicial por el juez que reciba el exhorto. El juez de primera instancia de Alicante remite a Madrid para que el juez de primera instancia de Madrid realice un reconocimiento judicial de un edificio que lo realizará el juez de Madrid, ¿no? Cuando el tribunal no considere posible o conveniente hacer uso de la facultad de desplazarse fuera de su jurisdicción para practicarles y no sea posible su práctica por videoconferencia, que es lo que nos han introducido. Cuando el acto haya de realizarse fuera del término municipal en el juzgado tribunal que lo haya ordenado, tenga su sede, pero dentro del partido judicial correspondiente. Es decir, sabemos que el partido judicial abarca varios municipios. Consecuentemente, podría remitirse algún tipo de exhorto a los juzgados de paz. La respuesta debe ser sí. Luego veremos que esto está muy limitado por el artículo, si la memoria no me falla, 71 del Reglamento 1/2015 de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Sigue diciendo la norma. El Alfredo, interrogatorio, perdona, dime. perdona. Entonces, lo principal sería la videoconferencia y solo en el caso de no ser posible sería
por así decirlo, potestativo para el juez el desplazarse o realizarlo por exhorto, Sí, por auxilio sería, judicial. sería así. Es decir, sí, tal y como lo has dicho, me parece que está bien expresado. En la regla general hoy día es la práctica por videoconferencia. ¿No se puede hacer por videoconferencia? Pues entonces ya decide el juez, lo hago yo mismo o solicito cooperación judicial, exhorto. ¿Mm? Sí, Vale, ok. pero sigue diciendo la norma. El interrogatorio de las partes, la declaración de testigos y la ratificación de peritos se realizarán en la sede del juzgado o tribunal que esté conociendo del asunto de que se trate, salvo que el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente. Es decir, el interrogatorio de las partes, declaración de testigos y ratificación de peritos se realizará en el juzgado o tribunal que lleve el pleito, excepto que el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente, en cuyo caso se realizará por videoconferencia y solo cuando juicio del juez no sea conveniente realizarla por videoconferencia y por razón de la distancia, dificultades de desplazamiento, circunstancias personales de la parte del testigo del perito, de cualquier otra circunstancia, resulte imposible o muy gravosa la comparecencia de las personas citadas en la sede judicial, es decir, que venga al juzgado a prestar declaración, se podrá solicitar auxilio judicial. ¿eh? Entonces, este párrafo último, cuarto punto, es importante. El interrogatorio de partes, la declaración de los testigos y la ratificación de los peritos. En principio, se pretende que se haga en la sede del órgano jurisdiccional, excepto que estos señores viven fuera. Si viven fuera del partido judicial, se realizarán por videoconferencia. Solo cuando exista una dificultad de desplazamiento, cuando sea imposible, dice imposible prácticamente, es imposible, la palabra está mal utilizada, entonces se realizarán a través de exhorto. ¿Vale? Esta sería un poco la idea. Quedémonos con la parte que está en rojo, porque es lo nuevo y es lo que nos van a preguntar, ¿no? Yo casi esto, pues lógicamente se realizarán por videoconferencia, sería un poco la idea. Y en videoconferencia para que no se desplazan, es decir, se irán al juzgado de su domicilio, si bien, por ejemplo, en Zamora, pues van al juzgado de Zamora, prestan allí declaración a través de videoconferencia ante el juez de Alicante. Y solo cuando entonces se podrá solicitar el auxilio judicial. El auxilio judicial ya se solicitaría pues para que los citen al órgano jurisdiccional y para que allí haya una declaración de justicia que de fe de la, vamos, de la identidad de las personas que están declarando y demás, ¿no? ¿Vale? Sería un poco la idea. Alfredo, Órgano, dime. en este tema, en el tema 25 anterior también se habla del tema de la videoconferencia, cuando se habla de peritos, de testigos, de declaraciones y también de las personas cuando se tiene que hacer el reconocimiento a un menor o cuando se tiene que hacer una entrevista a una persona con algún tipo de discapacidad, ¿no? Que Sí. tienen que hacerse o bien por videoconferencia y la excepción es que es presencial físicamente, ¿no? Sí, Eh, con un ante punto el... con un punto de acceso seguro. Es decir, ahí lo que dicen en los temas pasados en diferentes partes de la ley es que en esos casos el juez podrá acordar Sí, la presencia física en la sede del órgano jurisdiccional y además, claro, ya mediante auto documentándolo. Entonces, bueno, pues estas personas, excepto las de violencia sobre la mujer, trata de seres humanos, etcétera, que esas, digamos, podrán declarar en el lugar en donde se encuentren acogidas. El resto lo harán en los puntos de acceso seguro, salvo que el juez acuerde la presencia física en el juzgado. ¿eh? Aquí vale, y si estamos en... si es una persona que no tiene que no es ni menor ni discapacitado, pues videoconferencia. En principio, videoconferencia. Y, ¿Vale? y cuando se refiere a peritos, testigos, ahí también aparece que se haga con el
físicamente, o sea, cuando lo establece el juez que estén en Cuando presencia física, dice el juez podrá establecerlo. podrá establecer. Vale, Claro. y sí que es física cuando son los menores y los Y las discapacitados, personas ¿no? con discapacidad. Vale, Sí. También habla vale. de las partes en el proceso, en ese mismo párrafo. También, sí. Vale. Vale. Órgano al que corresponde prestar el auxilio judicial, lo decíamos antes, al de la misma clase y naturaleza. Es decir, si es un juego de primera instancia, le corresponderá al juego de primera instancia que corresponda. Si es un juego de instrucción, pues el juego de instrucción. Si es un juego de lo penal, el juego de lo penal. Si es un juego de lo contencioso administrativo, pues el juego de lo contencioso administrativo. ¿Qué puede pasar? Lógicamente, el juzgado de lo contencioso administrativo puede dirigirse a un juez de una localidad donde no haya juzgados de lo contencioso administrativo porque estos tienen ámbito provincial, si lo recordáis. Entonces, ¿a qué órgano se dirigirá? Al de primera instancia. Un juez de lo contencioso administrativo necesita la práctica de una diligencia, por ejemplo, en una localidad donde no hay juzgados de lo contencioso administrativo, se dirigirá a los de primera instancia. Sería un poco la idea. Mismo grado y orden jurisdiccional que el solicitante del auxilio, a no ser que en la localidad donde haya de tener la diligencia no existan órganos de tal categoría. Entonces, básicamente, se utilizarán a los juegos de primera instancia. Y un poco lo que os decía del 71 del Reglamento 1/2005 en relación con los juzgados de paz. Ha de evitarse que sobre los juzgados de paz recaiga por vía de auxilio jurisdiccional la práctica de actuaciones que desborden sus medios. Entonces, básicamente, los juegos de paz únicamente hacen actos de comunicación, prácticamente. Esta sería un poco la idea, ¿no? Contenido y forma del exhorto. El exhorto, pues, es un escrito, se remita informáticamente, se remita en soporte papel, que establece, bueno, pues el juzgado, el órgano jurisdiccional exhortante y el órgano jurisdiccional exhortado. El exhortante el que lo envía, exhortado el que lo recibe. La indicación del asunto de que se trata, la designación de las partes que sean de las personas, perdón, que sean parte en el asunto, sus representantes, y la indicación de las actuaciones cuya práctica se interesa. Y si las actuaciones hay que realizarlas dentro de plazo, pues el plazo en que finaliza, ¿no? Significándole que el periodo de práctica de prueba finaliza el día 30 de julio, por ejemplo, ¿no? Si para el cumplimiento del exhorto fuera preciso acompañar documentos, se hará expresa mención. Y lo nuevo es básicamente también la cuestión informática, ¿no? Cuando el auxilio judicial tenga por objeto petición de datos o documentos sobre expedientes electrónicos o metadatos en sistemas electrónicos de otros órganos. Perdón, cerrar los micrófonos. Siempre que los medios electrónicos a disposición de los órganos implicados lo permitan, la solicitud podrá transmitirse y cumplirse sin necesidad de exhorto, es decir, sin necesidad de esta redacción, ¿no? Simplemente será una comunicación entre dos órganos judiciales por los medios que se habiliten al efecto. En todo caso, pues deberán asegurar la autenticidad, ¿no? Deberán ser securizados, una palabra que yo no conocía y que ahora se está utilizando mucho. La securización, es decir, que se asegure la seguridad de que el que lo emite es el órgano judicial X, el que lo recibe es el órgano judicial Y, así como el momento, contenido de la solicitud, transmisión, etc. Tampoco será necesario el exhorto en el caso de actuaciones procesales que hayan de celebrarse con participación telemática de todos o algunos de los intervenientes desde una oficina judicial. Si simplemente no es necesario remitirle un exhorto, simplemente pues si ya se cita a la persona desde el órgano exhortante para que comparezca ante el servicio común procesal, digamos, a efectos de prestar declaración en un procedimiento civil, una testifical, por ejemplo, pues entonces nada, pues simplemente lo que tiene que haber allí es un funcionario del Cuerpo de Letrados de Justicia, de modo general también del cuerpo de auxilio judicial, y hay algún problemilla con los funcionarios del cuerpo de auxilio que no estamos muy seguros de que sean sus funciones, para que esa persona simplemente lo que hay que habilitar es: ¿usted es fulanito de tal? Sí. ¿Dónde está su DNI? Aquí. ¿Eso quién lo hace? El letrado de Administración de Justicia, porque es el titular de la fe pública judicial. Muy bien, pues nada, siéntese hoy en esa silla, comunicamos con el otro órgano y yo ya no tengo nada que hacer, simplemente que funcione el sistema. Nada más, ya lo hace todo pues el órgano exhortante. Esto es un poco cómo se hace ahora, ¿no?
Una cosa importante es que si es necesario citar por el órgano exhortado a alguna persona, se acompañará al despacho la copia o cédula correspondiente. Es decir, si yo remito un exhorto al juzgado de Benidorm para que una persona acuda al juzgado de Alicante, tendré que remitirle la cédula de citación que le entregarán a esa persona para que acuda al juzgado de Alicante. Remisión del exhorto, ya lo hemos dicho, directamente y informáticamente. Bueno, medios necesarios, aquí ya actos de comunicación, bueno, quiero decir que ya son cuestiones muy específicas, pero que no tienen dificultad. Debemos tener en cuenta en relación con los actos de comunicación lo que se establece por parte de la ley, ¿no? Actos de comunicación realizados por medios electrónicos, informáticos o similares. Bueno, pues lógicamente que las oficinas judiciales, las partes y los destinatarios de los mismos estén obligados, legal, funcionarios públicos, abogados, procuradores, o contractualmente se han comprometido a recibir las comunicaciones por correo electrónico, por ejemplo, a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, telemáticos, etcétera, ¿no? De tal forma que esté un sistema que esté garantizada pues, la autenticidad, que vuelvo a decirlo, el sistema LexNet no es más que un programa de correo electrónico, en teoría, seguro. Entonces, que dispongan de los medios necesarios pues, para recibirlos, ¿no? ¿Vale? Comunicación por las partes de la oficina judicial. Los profesionales y los destinatarios obligados a utilizar estos medios, así como los que opten por los mismos, deberán comunicar pues, su dirección de correo electrónico, que lo comentábamos el otro día. Es decir, don fulanito de tal, en el ejemplo que pusimos de una demanda de despido, don fulanito de tal, colegiado del Ilustrísimo Colegio de Abogados de Alicante, y Cali, número 333333, con número de teléfono tal, dice también número de fax, ya el fax está muy... y con dirección de correo electrónico, pues la que sea, debe hacerse constar como abogado, como procurador, y aquellos que opten voluntariamente, las personas físicas que no tengan la obligación, pero que opten voluntariamente también, ¿no? Se constituirá, dice en el punto 3, en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, un registro accesible electrónicamente de los medios indicados y de las direcciones correspondientes, es decir, básicamente una relación de correos electrónicos de todos y cada uno de los juzgados de España. Así de claro, E incluso se están añadiendo más direcciones de correo electrónico, abogados, abogados no, registradores de la propiedad, notarios, etcétera, ¿no? Que están también colaborando en convenios con la Dirección de Justicia para relacionarse electrónicamente, ¿no? Plenos efectos de las comunicaciones electrónicas, pues ya lo dice el punto, ¿no? Las comunicaciones electrónicas es exactamente igual que si se realizaran de forma escrita como se hacía antes, ¿no? Cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, porque tienen su propia normativa, transcurrieran 3 días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando sus efectos. Tú te comprometes a utilizar el correo electrónico o estás obligado a utilizar el correo electrónico, yo te notifico a través del correo electrónico y pasados 3 días, si no lo has abierto el correo electrónico, es tu problema. Se entenderá que la comunicación surte efectos. En este caso, los plazos para desarrollar las situaciones procesales comenzarán a computarse desde el día hábil siguiente al tercero. Es decir, se le dan 3 días, por ejemplo, a la persona a la que tenga que realizar la actuación, no los de los colegios de procuradores. Y si hay que realizar, por ejemplo, se le requiere a un particular que se ha comprometido a la utilización de estos sistemas para que presente determinado documento, en el plazo de 10 días, el primer día será el cuarto, en el caso de que no abra el correo electrónico. Y si lo abre, pues el primer día será al siguiente en el que lo ha abierto. Cosa sencilla. Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique que no pudo acceder al sistema. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y estas persistieren, en el momento de ponerlas en conocimiento de justicia, el acto de comunicación se practicará mediante copia de la resolución. Es decir, si hay causas técnicas
y no se solucionan, pues se hará como se ha hecho toda la vida. Se le entregará una copia de la resolución y firmará la diligencia de notificación correspondiente. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que se pueda acceder al sistema. En este supuesto, no obstante, en el caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo, pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo de la comunicación electrónica. Se exceptuarán también aquellos supuestos, en los supuestos de fuerza mayor de los colegios de procuradores que hayan suspendido el reenvío a sus colegiados, ¿no? Como hemos estudiado, ¿vale? Esto no tiene dificultad. Si queréis, leedlo con detenimiento, porque dicho así y sin poner a lo mejor algún ejemplo, aunque yo intento ir poniéndolos, pues se puede uno, el próximo día lo comentamos sin problema alguno, ¿no? ¿Eh? No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de agosto, ni durante los días que medien entre el 24 de diciembre y el 6 del año siguiente, ambos inclusive, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda. Es decir, el otro día hemos visto que, por ejemplo, en el procedimiento de despido que teníamos, el procedimiento de derechos fundamentales, dicho al revés, si queréis, procedimiento de despido, acumulando una digamos, vaya, no me sale la palabra, una petición de Una reclamación por... reclamación exactamente de derechos fundamentales, pues en ese caso sí que en los días de 24 de diciembre a 6 de enero eran hábiles, son hábiles. En consecuencia, pues el procurador está personado en ese proceso, sabe que ese proceso es hábil. O cualquier otro. O durante el mes de agosto una actuación urgente, pues lógicamente a ese procurador concreto sí que se le podrá hacer notificación en ese proceso concreto, no en otros. ¿Vale? Autenticidad de las resoluciones comunicadas de forma electrónica. Básicamente esto es muy sencillo. Tienen la misma validez que los documentos firmados en papel y yo me atrevería a decir que más, ¿no? Lo que nos viene a decir es cuando la autenticidad de las resoluciones, documentos, dictámenes, informes o presentados o transmitidos por los medios a los que se refiere el apartado anterior solo pueda ser reconocida mediante examen directo por otros procedimientos, podrán ser representados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas. Si bien en el caso de que algunas partes pues lo solicite, podrían aportarse en soporte papel original. Es decir, aquellos documentos muy concretos. Aquí nos habla de procesos de familia, etcétera. Estoy pensando, por ejemplo, en algún documento y ya se puede digitalizar todo, ¿no? Una certificación de nacimiento anterior al año 1950, que podría que no esté digitalizada. Rapidez y eficacia de las comunicaciones. Bueno, pues lógicamente cuando se solicita cooperación jurisdiccional mediante exhorto, el que lo recibe tiene que practicarla en el tiempo mínimo posible y dentro del plazo que se le indique, ¿no? Actos de comunicación entregados a la parte. Esta era la cuestión que veíamos antes también. El procurador de la parte, en que dice la parte, se está refiriendo al procurador de la parte, para que lo presente ante el órgano sortado dentro de los 5 días siguientes. El sorto podrá ser entregado a la parte a la que interese su cumplimiento cuando lo solicite de forma voluntaria y lo presenta ante el órgano exhortado en los 5 días siguientes. En este caso, el exhorto expresará la persona que queda encargada de su gestión, que solo podrá ser el propio litigante o procurador que se designa. Las demás partes también podrán designar procurador. Cumplimiento del exhorto, bueno, el letrado en tradición de justicia, responsable de la oficina judicial que lo reciba, cuidará de su cumplimiento y dispondrá lo necesario para su efectividad. No hay mucho más. ¿Qué tendríamos que recordar aquí? En relación con los actos de comunicación que se realicen mediante exhorto, deberán cumplimentarse en un plazo no superior a 20 días contados a partir de su recepción. Sería el plazo que establece la ley de cumplimiento en aquellos supuestos que se solicite la realización de un acto de comunicación, ¿no? Cuando no se realice en el tiempo indicado, se requerirá al letrado para su observancia y habrá de expresar en su caso las causas que lo impidieron, ¿no? Bueno,
De modo general, pues, a ver, lógicamente si es un acto de comunicación para realizar una determinada actuación, imaginémonos una citación, pues hay que hacerla antes de que sea el día, con bastante antelación, ¿no? Intervención de las partes. Bueno, esto ya tiene menos importancia. La intervención de las partes y sus procuradores pueden intervenir en las actuaciones, al igual que podrían intervenir en el juzgado exhortante, ¿eh? No se Las notificaciones solo se harán a aquellas que hubieran designado procurador. Lógicamente, imaginemos que en un exhorto hay dos partes demandantes y dos demandadas y solo designan procurador, pues tres partes. Una de ellas no lo designa, pues lógicamente, si no lo designa, no se le notificará a la parte, a la persona, se notificará a los otros tres procuradores. No hay mucho más. Devolución del exhorto. Cumplimentado el exhorto, se comunicará al exhortante su resultado por medio del sistema informático, y se remitirán, si así se ha recibido, por correo certificado. Ya decimos que esto está ya desapareciendo. Los entregarán al litigante o al procurador para que, encargado de la gestión del asunto, para que lo presente ante el órgano exhortante en el plazo de los 10 días siguientes. Aquí recordad, si el procurador se hace cargo del exhorto, tendrá que presentarlo en el órgano exhortante, perdón, en el órgano exhortado, Yo soy el órgano exhortante, se lo entrego al procurador que se va a encargar de su diligenciamiento y éste lo presentará en el órgano exhortado en el plazo de 5 días. El procurador recoge el exhorto y tiene que presentarlo en el órgano exhortado en el plazo de 5 días. El órgano exhortado cumplimenta el exhorto, se lo entrega al procurador y éste deberá presentarlo ante el órgano exhortante en el plazo de 10 días. Cada día de retraso, 30 euros de multa. ¿Vale? También se puede preguntar este tipo de cosillas, Vuelvo a repetirlo. Yo soy el procurador y me comprometo a diligenciar el exhorto. El órgano exhortante me lo entrega. Firmo, que lo recojo. Lo lleva al órgano exhortado. Plazo, 5 días tengo para entregarlo. Se cumplimenta. Actos de comunicación, 20 días. Me lo devuelven. Tengo 10 días para devolverlo al órgano exhortante. Día de retraso, 30 euros de multa. ¿Vale? Es bastante sencillo, ¿no? Cooperación judicial internacional, bueno, pues ya lo hemos comentado, lo veremos un poco en el último epígrafe y de forma muy rápida porque no podemos, sabe Dios lo que pueden preguntar de ahí. Alfredo, Exhortos, dime. mira, perdona, en relación a lo que has comentado con los días del mes de diciembre, del 24 de diciembre al 6 de enero, que me ha surgido una duda, porque en el recuadro que tienes en el tema 20, en la página 10, dices que en las actuaciones urgentes no es necesario la habilitación, o sea, que es necesario la habilitación expresa. Y en el esquema que has dado, que son los 4 folios del tiempo de las actuaciones judiciales, dices, para estas causas urgentes no será necesaria habilitación expresa para que sean hábiles los días del mes de diciembre y enero. Entonces ahora me surge la duda de que no sé cuál es la correcta. Sí, a ver, vamos, no será necesaria, es decir, en las causas urgentes no es necesaria habilitación expresa son hábiles, los días 24, desde el 24 de diciembre al 6 de enero. Ahora bien, si yo el 25 de diciembre tengo que realizar una actuación, sí que tengo que habilitar el 25 de diciembre, o el 6 de enero, que es Fiestas Reyes y Navidad, o el 1 de enero, que es Año Nuevo. No sé si me explico, Fátima. Mm, Es decir, a lo mejor está mal expresado, no digo que no, pero la cuestión es clara. Si un proceso es urgente, esos días serán hábiles. Pero los días hábiles de esos días. Es decir, el 24 Nochebuena, que es hábil, será hábil. El 25, que es Navidad, no será hábil. Si yo necesito habilitar el 25, tengo que hacerlo expresamente, aunque ya, sea una causa urgente. vale, sí. Ahora ya, es que parecía que se contradecía, pero ahora ya sí lo veo. Sí. Es que muchas veces también tenemos, no, es que son hábiles, pero son hábiles por ministerio de la ley. Está claro que son hábiles, pero son hábiles desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Los que son hábiles, los que son inhábiles, hay que habilitarlos. El ejemplo que tendríamos aquí, el 15 de agosto, por ejemplo, en el caso de que agosto sea
hábil para esas actuaciones. El 15 de agosto es un día inhábil a efectos nacionales porque es la Asunción de la Virgen, creo recordar, y en consecuencia pues ese es inhábil. ¿Es necesario hacer una actuación? Hay que habilitarlo. ¿Vale? Vale, vale. Pues nada, los Antonio, exhortos y los una mandamientos en el pregunta. proceso penal, aquí ya pues nos metemos aquí con estas cositas del proceso penal de hace 2 siglos, los suplicatorios, exhortos y mandamientos. Esto también es muy, 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 muy fácil. ¿Cuándo se remite un exhorto? Se remite un exhorto cuando el juez se dirige a otro juez de su misma categoría. Si yo, juez de instrucción de Alicante, me dirijo al juez de instrucción de Granada, le remito un exhorto. Si yo, juez de instrucción de Alicante, me dirijo a la audiencia provincial de Cáceres, le dirigiré un suplicatorio. Le suplico. Si yo, juez de instrucción de Alicante, me dirijo, pues no sé, al juez de paz, prácticamente no tiene sentido, porque ¿eh? de cualquier sitio, de San Juan de Alicante, por ejemplo, o del Campello, o de donde queráis, entonces, como yo soy más, le dirijo un mandamiento. ¿No? Esto es, no tiene más. Exhorto, cuando nos dirigimos a la misma categoría. Suplicatorios, cuando nos dirigimos a un superior, y mandamientos, cuando nos dirigimos a un inferior. Que ya digo, no existen siquiera los formularios en los juzgados para hacer esto. Se remite el exhorto y fuera. No, perdona. Sí, Eh, en la parte anterior de las partes que no han designado un procurador a efectos de los exhortos y tal, no me ha quedado muy claro porque si no se dan por notificadas o... claro, no tienen mm, intervención, si no se les notifica. Lógicamente, el abogado de la parte, cuando el exhorto llegue al juzgado que lo ha emitido, al juzgado exhortante, tiene derecho a ver las actuaciones. Entonces lo verá todo, pero no se le notifican. Si no ha designado procurador ante el órgano exhortado, no se le notifica. vale, vale. Repito, luego el abogado, que es el que verdaderamente tiene que enterarse, pues nada, acude al juzgado, o incluso si se hace a través del sistema LESNET y se hace bien, el abogado desde su despacho podría tener acceso a los materiales que se hubieran incluido en el expediente electrónico, ¿no? Pero como todo esto todavía está un poco en el aire, tampoco habría ningún problema, y de hecho están todos los días los abogados en el juzgado. Oye, déjame ver este proceso, déjame ver aquel otro para, no sé por qué, se ha recibido algo que yo no haya visto, ¿no? Pero estos son, Claro, yo lo son entendía porque digo, bueno, pues si es una cosa que es no sé, de vital importancia o algo, pues no se les hombre, comunica o... si es de vital importancia, y sobre todo si es de pasta, ya se designa un procurador. ¿Eh? Bueno, Bueno, vale, nada, también. lo que decíamos, ¿no? Los suplicatorios, mirad este principio de reciprocidad aquí, porque luego se dice lo contrario, ¿no? Si hubiera de practicarse en extranjero un exhorto, estamos en el ámbito penal, se observarán para ello los trámites prescritos en los tratados, si los hubiera, y su defecto se estará el principio de reciprocidad. Bien, pues las nuevas normas establecen que España cooperará incluso si no coopera el país al que se le pida, cuando se le pida algo, ¿no? Que eso sería el principio de reciprocidad. Yo cumplo tu comisión rogatoria internacional si tú cumples las mías. Eso es el principio de reciprocidad. Bien, pues las nuevas normas eliminan esto, ¿no? Formas del auxilio judicial, yo lo he contado. No tiene mucho más. Auxilio judicial entre órganos no jerárquicamente subordinados, bueno, pues el exhorto, mandamientos al inferior, oficios y exposiciones. Esto, como se está viendo ahora, fijémonos, no, ya lo he dicho, ¿no? Pero bueno, si nos referimos a una autoridad no subordinada al juez, un oficio, y si es de superior categoría, una exposición. También si nos dirigimos a los Cortes Generales, al Congreso del Senado o al ministerio, a cualquier ministerio. Dice la ley Ministerio de Gracia y Justicia, pero eso no existe.
Remisión de los suplicatorios. La ley de enjuiciamiento criminal todavía está, pues no utiliza o no se ha modificado, porque en teoría se va a hacer una nueva, no se ha modificado para introducir la nueva normativa en orden a la utilización de la herramienta informática, las videoconferencias y demás. Pero tengo que decir que se utiliza supletoriamente la legislación civil, por tanto, sí se utiliza la videoconferencia en el proceso penal, incluso para las comparecencias del 505. Incluso hay una instrucción de la Fiscalía General del Estado que establece la comparecencia del fiscal mediante videoconferencia en determinadas actuaciones, etcétera, ¿no? Pero la ley no se ha modificado así mucho. Entonces simplemente lo leemos. Quedémonos un poco con lo de las videoconferencias, con lo novedoso. Si nos preguntan, nos van a preguntar lo novedoso, ¿vale? Esto es una simple lectura, cumplimiento es lo mismo que acabamos de decir. Lo que pasa que en civil es el letrado de justicia y en penal es el juez o tribunal. La ley de enjuiciamiento criminal no da tanta intervención en el proceso al letrado como la dan las otras tres leyes procedimentales. Por su antigüedad, porque el proceso penal lo lleva más el juez, ¿vale? Bien, no, esto repito que no tiene mucho más. Cooperación jurídica internacional, las comisiones rogatorias. Bien, pues aquí básicamente es un poco lo que decíamos, ¿no? Cooperación jurisdiccional internacional, es decir, cuando España remite un exhorto a un país de la Unión Europea o terceros países que le llamamos, ¿no? En materia penal, que es donde más se está utilizando, también es verdad que se utiliza en materia civil y mercantil. En otros países, en los países europeos, no existe esta distinción entre civil, social, mercantil, contencioso administrativo, pero bueno, más o menos civil y mercantil y penal serían las dos regulaciones que existen, ¿no? Un poco más tendríamos que decir. España es parte en numerosos tratados plurinacionales, básicamente el más importante, la Unión Europea, ¿no? Pero también Naciones Unidas, Consejo de Europa, etcétera, el espacio Schengen. El espacio Schengen, no sé si sabéis, pero son una serie de países europeos de la Unión Europea, digamos, miembros de la Unión Europea, que tienen una cooperación reforzada entre ellos España, en relación a la seguridad de las fronteras exteriores. Cooperación activa. Bien, aquí lo que tendríamos que decir es la cooperación activa se produce cuando un juzgado o tribunal español solicita la ayuda de un tribunal extranjero. Es decir, el juez de instrucción de Alicante o de Benidorm o de Madrid solicita la cooperación de un juzgado extranjero. Entonces estaríamos ante una cooperación activa. Por el contrario, si se solicita, digamos, un tribunal extranjero solicita la cooperación en España, entonces estaríamos en la cooperación pasiva, ¿no? La práctica de actuaciones judiciales que hayan de llevarse a cabo en otro estado por juzgados y tribunales españoles se realizará de acuerdo con las normas previstas de la Unión Europea, los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial, las leyes especiales, un reglamento 1.18 del Consejo del Poder Judicial y también algunas otras normas, incluso de ellas una derogada, pero que todavía sigue en vigor, porque esto de la Unión Europea es una legislación curiosa, ¿no? No hay mucho más, simplemente pues estaremos a la normativa de la Unión Europea, tratados y convenios internacionales y normas incluso de rango administrativo, como este reglamento del Consejo que regulan estas cuestiones. Comisiones rogatorias, ya hemos dicho, una definición sería instrumento jurídico mediante el que se materializa la petición de auxilio judicial internacional, a efectos de una pregunta del tercer ejercicio de gestión. Si no, esto no. Dice el 276 de la Ley Orgánica, las peticiones de cooperación internacional se tramitarán conforme a lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que resulten de aplicación. ¿Y cómo se transmiten? Bueno, pues por vía consular o diplomática, a través de las respectivas autoridades centrales. Cada país designa una autoridad central y entonces esas autoridades centrales
las transmiten entre ellos, ¿no? Directamente entre los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, en la Unión Europea, no es necesario ya, el juez de Alicante le remite pues, al juez de Londres una comisión rogatoria debidamente traducida al inglés, claro está, para que practique cualquier actuación. Digo yo aquí, bueno, y por conducta notarial, si ello es compatible con la Ley 29/2015, también por conducta notarial en materia civil, ¿no? Digo yo aquí que en la Unión Europea la idea es permitir que los órganos jurisdiccionales cooperen entre sí. Hay lo que se llaman también, no sé si sabéis hablar de ellos, los magistrados de enlace, etcétera, ¿no? Y el Real Decreto 623, que es un poco lo que nos interesa, establece pues el Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes, un servicio de aplicación común para las comunicaciones electrónicas transfronterizas derivadas de estas actuaciones de cooperación jurídica internacional. Se crea un sistema de comunicación que depende de este Ministerio, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Y, lógicamente, deberá reunir los requisitos de interoperabilidad, es decir, que pueda ser compatible con los sistemas extranjeros, básicamente. Y las comunidades autónomas con competencias en medios personales y materiales de justicia también te asegurarán la interoperabilidad de los sistemas que establezcan. Dicho de otro modo, lo que no puede ser es que nosotros utilicemos un programa que no sea compatible con otro que utilice otra comunidad autónoma, el Ministerio de Justicia, o que no sea compatible con el que utiliza Francia, porque entonces no podemos comunicarnos con Francia. Ámbito penal. El 193 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice: los exhortos y tribunales extranjeros se dirigirán por vía diplomática, como hemos dicho ya, en la forma establecida en los tratados, y a falta de estos, pues lo que determinen las disposiciones del gobierno. Y aquí tenemos una ley del año 14, la ley 2314, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Cuando hemos estudiado las competencias de los órganos, vemos mucho esta palabra, reconocimiento mutuo de resoluciones penales. Es decir, las resoluciones penales en España, por ejemplo, las dicta un juez de instrucción, pero en Europa esta figura del juez de instrucción no existe. Suelen ser fiscales, prefectos en Francia, etcétera. Son otras figuras, por eso no hablan de resoluciones judiciales, sino instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales. ¿Y cuáles serían, digamos, estas actuaciones penales que se pueden transmitir? Pues son todas estas: la orden europea de detención y entrega, la resolución por la que se pone una pena medida de libertad, la resolución de libertad vigilada, resolución sobre medidas de vigilancia de libertad provisional, orden europea de protección, etcétera. Quizás la más importante, y lo vamos a estudiar una por una, incluso me atrevería a decir que podría haber algunas más, porque hay un montón de normativa al respecto. La orden europea de detención y entrega, que es la que más se utiliza y la que, bueno, pues sí se ha hecho alguna pregunta mínima, que ahora diré cuáles son las por lo que se ha preguntado, ¿no? Aquí tendríamos un estado de emisión, que es el Estado que le emite, el Estado de la Unión Europea que le emite, ¿no? El Estado de ejecución, que es el Estado de la Unión Europea que la ejecuta, ¿no? La emite España y la ejecuta Francia, o al revés. Autoridad central. Vaya. No sé qué pasa. Bien, la autoridad central. En España tendríamos al Ministerio de Justicia, la autoridad central, que es la que corresponde auxiliar a las autoridades judiciales. La emisión, cuando la eficacia de una resolución judicial española requiere la práctica de actuaciones en el extranjero, pues evidentemente si se trata de un instrumento de reconocimiento mutuo que está previsto en la ley, la autoridad judicial española, es decir, la autoridad judicial, es decir, el juzgado, la documentará en el formulario certificado obligatorio. Estas son todas las cuestiones que tendríamos que conocer. De modo general, esto se tramita a través de formularios. Para hacerlo más sencillo, lo que pasa es que ese formulario tiene en España, digamos, se asimila a la resolución que debería dictarse. Por ejemplo, si es un auto de prisión, se rellena un formulario,
pero ese formulario equivaldría en España a un auto de prisión. ¿Vale? Entonces, básicamente, cuando una autoridad española necesita eso, el auxilio de un juzgado extranjero o de una autoridad extranjera para llevar a cabo el cumplimiento de esa orden de prisión, pues lógicamente emite esa orden de prisión en esos formularios y la remite a la autoridad central o directamente a la autoridad judicial que tenga que cumplimentarla. ¿Vale? La transmisión de instrumentos de reconocimiento mutuo. Perdona, Alfredo. Dime. En este caso sí que he visto un montón de preguntas acerca de esto de los exhortos que siempre me lían y cuando los remite a la autoridad judicial directamente, ¿quién es competente? ¿Depende del delito, de la pena análoga que haya en España? No sé. No, a ver, la autoridad española lo remite a la autoridad competente dentro de la Unión Europea, digamos, en virtud de cómo esté organizado ese país. Bien a la prefectura de la provincia tal en Francia, bien al juzgado de no sé dónde en Inglaterra. No sé si cuando la recibimos en España la competencia es la competente es la Audiencia Nacional. Los juzgados centrales de instrucción y la sala de lo penal. Pero cuando una autoridad española se dirige a una autoridad europea, cuidado, no de otros países fuera de la Unión Europea, se dirige directamente a través al juzgado competente, a través de, lógicamente hay unos sistemas para saber cuál es, pero se dirige directamente a la autoridad judicial del país de la Unión Europea que tenga que practicar esa actuación. Vale, gracias. Vale. Lo digo aquí, se hará directamente a la autoridad judicial competente del estado de ejecución a través de cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan acreditar su autenticidad, ¿no? ¿Vale? Y aquí estudiamos ya un poco más la orden europea de detención-entrega, que las preguntas que yo he visto en los test de examen son básicamente estas que tenemos aquí, ¿no? La orden europea de detención y entrega, pues ya todos conocemos lo que es, cuando un tribunal extranjero pues, se dirige a España o viceversa, solicitando la detención y entrega de un ciudadano que ha cometido un delito en su país y bueno, pues está reclamado por esas autoridades y se encuentra residiendo en España. De hecho, aquí en el Levante, pues sucede con mucha frecuencia. Bien, autoridades competentes para la emisión, pues para la emisión, lógicamente, sería el tribunal que conozca de la causa en la que proceda de dictar la orden de detención y entrega. Y para la ejecución, pues la Audiencia Nacional, el juez central de instrucción o el juez central de menores, si nos estamos refiriendo a un menor, y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en vía de apelación, que tendrá carácter preferente resolviendo el recurso contra el auto del juzgado central. Es decir, pongamos un ejemplo, un poco esto está aquí escrito, supongamos un ejemplo. Un país, el que vosotros queráis, Gran Bretaña, solicita la entrega de un súbdito británico que se encuentra residiendo en Benidorm. Esto sucede muchísimo. Entonces, ¿a dónde se dirige esa solicitud? Pues a los juzgados centrales de instrucción. Allí la reparte, el que por turno corresponda. Entonces, el juez central de instrucción, pongamos el número 1, nos da igual, emite una orden de detención, un auto de detención y en su caso ingreso a prisión. Y de modo general se remite al juzgado de guardia de Benidorm. Hemos dicho que vivía en Benidorm, o de Murcia, o de... Entonces, para que el juego de guardia de Benidorm lo tenga presente. Dependiendo también, puede ser que se desplace policías de Madrid a detener a esa persona, pero si no es tan importante, pues lo detienen policías de Benidorm. En principio, como se detiene en Benidorm, de modo general, pues el juez de Benidorm legaliza la situación y se va al juez central de instrucción, que es el que decide si se procede a la detención o entrega o, por el contrario, no se accede a la misma. ¿Mediante qué? Mediante auto. Y ese auto es recurrible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta sería la idea, básicamente.
Vamos a ver ahora con un poco más de detalle. La detención de una persona afectada por una orden europea de detención y entrega se practicará en la forma y con los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, como no podría ser de otra forma. Y también si se trata de personas menores, en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y toda la normativa aplicable, ¿no? En el plazo máximo de 72 horas tras su detención, la persona detenida será puesta a disposición del juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. 72 horas. Lo detienen los policías aquí en Alicante, donde sea. Entonces, pues ya digo, se legaliza la situación de modo general ante el juez de guardia del sitio donde lo han detenido. Pongamos el ejemplo de Benidorm. Muy bien, se ordena el traslado a Madrid para que comparezca en el plazo máximo de 72 horas ante el juez de instrucción central número 1, en el ejemplo, que fue el que ordenó su detención. ¿Vale? Puesta la persona detenida a disposición judicial, se le informa del orden europeo de detención e entrega, de su contenido, de su derecho a designar un abogado en el Estado emisor de la orden europea, cuya función consistirá en prestar colaboración con el abogado en España, facilitando la información, asesoramiento, etc. Es decir, esta persona comparece ante el juez de instrucción y si tiene usted, o sea, se le informa, tiene usted una orden de detención por este delito emitida por tal juzgado. Puede usted designar en ese país, en esa ciudad, un abogado que conozca esa normativa, que conozca esas leyes, que podrá ponerse en contacto con el abogado español para, bueno, pues asesorarle en su defensa, ¿no? ¿Vale? Esto sería un poco la idea, también los derechos que le asisten, ¿eh? Evidentemente, todo detenido 520 de la ley de enjuiciamiento criminal. En el caso de que solicite designar un abogado en el Estado emisor, se pondrá en conocimiento de la autoridad competente con carácter inmediato para que se designe el abogado que corresponda, bien si es un abogado de confianza, un abogado de paga, o bien un abogado del turno de oficio, como se llame en ese país. A partir de aquí, en el plazo máximo de 72 horas desde la puesta a disposición, tenemos 72 horas para ponerlo a disposición y nuevas 72 horas para recibir la declaración, con asistencia del Ministerio Fiscal, del abogado de la persona detenida y, en su caso, del intérprete, debiendo realizarse de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, lógicamente. Aquí hay dos posibilidades, que el detenido consienta en la entrega, es decir, sí, pues yo entonces pues lógicamente voy a mi país y allí me defenderé. Se extenderá acta comprensiva de este extremo, será suscrita por la persona detenida, su abogado, el intérprete, el fiscal, el juez, y también aquí el principio de especialidad. El principio de especialidad es en relación con los delitos, cómo están penados en otro país, ¿no? Aquí podría poner algunos ejemplos, pero tampoco sería complicaros la vida, ¿no? Si un delito no está penado en España, podría solicitarse que por ese delito no se produzca la entrega. En consecuencia, el país receptor no podría enjuiciarlo por ese delito. No sé si os suena algo esto de lo que está sucediendo ahora en el ámbito español, ¿no? Vale. Entonces, posibilidad, ya digo, de que la persona consienta en que se produzca su entrega. Lógicamente, si consiente, nada, auto y asunto concluido, ¿no? Si no consiente, el juez central de instrucción convocará a las partes para la celebración de la vista 3 días, y en la que asistirá el Ministerio Fiscal, la persona reclamada asistida de abogado, intérprete, y en esta vista podrán practicarse los medios de prueba que sean necesarios. Esta vista es la del 505, básicamente, El juez central de instrucción oye a las partes y admite o deniega la prueba propuesta. Practicada la prueba, el señor juez de instrucción central resuelve mediante auto que dicta en 10 días. Contra este auto, recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, carácter preferente. Muy sencillo, ¿no? Dicho de otro modo, si consiente, no hay ningún problema. Principio de especialidad, sobre todo para la gente de gestión. Que no consiente, se celebra la comparecencia del 505. Posibilidad de practicar prueba. Práctica de prueba. Auto en 10 días, resolviendo. Auto recurrible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Vale, carácter de urgencia.
Si la persona reclamada consiente en la entrega, la resolución deberá adoptarse en 10 días. Si no consiente, el plazo máximo para adoptar una resolución firme son 60 días, desde que se produce la detención de la persona. También podría preguntarse. Esto es lo que a nosotros nos interesa un poco, ¿no? El resto ya no tiene mucho más. Lógicamente, la autoridad judicial española pues hace lo mismo, dicta una orden de detención y entrega europea, la transmite al país de que se trate y estos tramitan esa orden de acuerdo con sus propias normas, como nosotros utilizamos la ley de enjuiciamiento criminal. El reglamento este, que ya incluso digo aquí que estaba vigente en principio hasta el año 2002, pero sigue vigente, una simple lectura. Cooperación judicial, cooperación pasiva, cumplimiento en España de las solicitudes de auxilio judicial procedente de países extranjeros, y aquí nos vamos al 278, que establece cuándo se denegará esta cooperación judicial. Aquí ya no estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de países extranjeros. Cualquier país, tercer país, el que sea, Argentina, Japón, ¿no? El que vosotros queráis, y solo se denegarán por las causas que lógicamente llaman la atención, cuando el objeto de la finalidad de la cooperación solicitada sea manifiestamente contrario al orden público español, cuando el proceso de que dimane el asunto de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española, cuando el contenido del acto a realizar no corresponde a las atribuciones propias de la autoridad judicial española. Es decir, yo no puedo hacer eso, ¿no? En tal caso, esta remitirá la solicitud de la autoridad judicial competente. Por ejemplo, se recibe en la Audiencia Nacional por la solicitud de detención y entrega o de cualquier actuación de una persona que estaba en España pero ahora mismo está en Portugal. Ya no somos competentes, pues entonces la remitiremos a Portugal. Cuando la solicitud de cooperación internacional no reúna los requisitos previstos en la ley. Sería cuando se deniega, ¿no? Y ya por último tendremos la ley esta 2915, que tiene un carácter subsidiario, bueno, pero de tercer o cuarto grado, ¿no? La ley esta 2915, que entró en vigor en el 20 de agosto del año 2015 y que regula la cooperación jurídica internacional entre autoridades judiciales españolas y extranjeras en materia civil y mercantil con independencia del órgano jurisdiccional. Pero lo que dice esta ley es que, en principio, esta cooperación jurídica internacional se rige, en primer término, por las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte. Unión Europea, otros países, tratados internacionales, las normas especiales de derecho interno y después por la presente ley 2915, de tal forma que esta ley tiene carácter subsidiario, ¿no? Yo simplemente me la leería, no le prestaría mucha atención, ¿vale? Simplemente una simple lectura, y yo no creo, alguna pregunta podría caer, pero esto es un tostón y una simple lectura. Yo creo que hay más, digamos, se aprovecha más el tiempo en estudiando otras cosas que la ley 2915. Tenemos un test por ahí sobre ella, pero bueno, yo digo, prácticamente he visto una pregunta en alguna ocasión.